en nuestra entrevista de hoy vamos a tener el honor de contar con la presencia de Víctor González, conocido como Comando, director de Ciencia 3, formador de formadores del Comité Olímpico Venezolano, asesor del Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade de Venezuela. Y bueno, Víctor, de verdad que es un honor contar contigo aquí. Vamos a adelantar un poco la entrevista porque tenemos que aprovechar este entrevistado del día de hoy para que nos orientes acerca del deporte, acerca de todos los cursos que realizas con respecto a los primeros auxilios, la parte de la influencia del deporte y la salud. Así que bienvenido y gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, es un honor para mí estar aquí compartiendo con excelentes profesionales. Sí, en efecto, ha sido como que una gran modalidad donde en algún momento no he marcado la tendencia, pero sí como profesional traté de diferenciarme. Normalmente cuando hacíamos la actividad física o recreativa buscábamos un beneficio que era el vernos bien. Y ese vernos bien en el espejo muchas veces nos traía buenos resultados. Yo enfoqué desde otro punto de vista donde realmente la actividad física y la recreación iba ligada a la salud. Cuando nosotros generamos que es mejor tener salud que un buen cuerpo, todo comenzó a cambiar porque teníamos muchos mitos y realidades. Y esos mitos y realidades iba apalancado de los medios de comunicación, las redes sociales, donde tengo la mejor foto, el mejor abdomen, las mejores piernas, y todo comenzaba a desvirtuarse. En algún momento, cuando uno iba como que cumpliendo años, ese cumpliendo años del común denominador, cuando ya no teníamos 20 y comenzabas a practicar actividad física recreativa, te dabas cuenta que desperdiciaste muchos años de tu vida queriéndote ver en el espejo, donde ahora realmente decías, wow, es increíble que ahora por no tener flexibilidad pueda sufrir de esto, el no tener coordinación me impide el tener una vida totalmente distinta. Y así, cuando el relámpago suena muy cerca y visitábamos al médico, veíamos que el médico nos recetaba, debe comenzar a hacer actividad física por su salud. Cuando nosotros como entrenadores veíamos que los médicos comenzaban a recetar la actividad física como un mecanismo de prevención para la salud, era una responsabilidad increíble, porque realmente lo que buscábamos, jamás llegamos a pensar que íbamos a hacer una medicina. Así es. Una receta, y resulta que ahí comenzó a cambiar entonces todo esto. Ya durante casi 20 años de mi vida, ahora el tipo de persona que va a una clase va desde un niñito de 10 años hasta una señora de 70. Cuando ve esa gran cantidad de multiniveles en un solo sitio, y tú como entrenador decir, hey, esto no puede ser tomado a la ligera. Cualquier planificación errónea puedo generar una catástrofe y dañarle la salud a alguien. Es cuando nosotros comenzamos entonces a concientizar la responsabilidad que tienen los entrenadores deportivos ahora con todo este medio que estamos nosotros desenvolviéndonos, ¿no? Yo te felicito porque de verdad yo he asistido a tus clases y aparte de lo que tú comentabas, no es solamente la parte física, sino la parte psíquica que también trabaja, esa parte positiva, ese mensaje en positivo, y que uno sale de ahí, aparte de entrenar físicamente, mentalmente muy en positivo, y realmente eso es lo que buscamos, Víctor. Y lo que tú comentabas, yo recuerdo que en una de tus clases tú decías de acuerdo a la intensidad que cada quien pueda realizar, porque siento que tú individualizas y eso es importante, no es como manejar un grupo, manejar una manada, y eso es lo que te hace la diferencia. En verdad que realmente te felicito. Muchísimas gracias. Justamente lo que tocábamos era estudios, la teoría del entrenamiento, y cuando te capacitas y te certificas te das cuenta que detrás de todo esto hay parámetros científicos que debes de cumplir, y uno de ellos es la individualización del ejercicio, y cada persona tiene capacidades físicas totalmente distintas a otras. Así es. Bueno, nosotros en un ratico vamos al impresionante mundo de la salud. Ok, para regresar. Sí, vamos a darle continuidad al espacio entonces con el impresionante mundo de la salud, en el cual vamos a abordar un nuevo tópico y esperemos que sea de todo su agrado. Para ya volvemos. Regresar con Víctor González Comando, así que no se lo pierdan. Ahora, Pacífica es más. Los programas y la música que te gustan están aquí, en Pacífica, la emisora de La Paz.
Y estamos de vuelta en Neuronas al Aire por la Pacífica 90.7. En nuestra entrevista de hoy tenemos a Víctor González, conocido como Comando, quien realmente es un motivador y un entrenador de primera. Se los recomiendo a todos. Víctor, antes de indagar un poco más en la entrevista, quisiera saber tus redes sociales para la comunidad, para la gente que nos está escuchando. Sí, pueden seguirme por @ComandoVíctor. Por todas las redes sociales igual, plenamente a la orden para cualquier asesoría o tipo de entrenamiento. Excelente. Víctor, aparte de los entrenamientos, a mí me llama la atención que tú te has preocupado mucho por la parte de los primeros auxilios. ¿Cuál es la importancia de nosotros saber esos primeros auxilios en el deporte o en nuestra vida cotidiana? Tú como entrenador, eso sería muy interesante. Sí, casi tengo 25 años como atleta, ¿no? Y desde los 12 años, cuando entro realmente a una selección distrital y me decían que yo era una esperanza olímpica, yo no entendía para esa responsabilidad qué significaba entrar en todo este medio deportivo. Hubo una escena en el estadio Brígido Iriarte que me impactó muchísimo. Justamente típico que en algún momento no nos damos cuenta hasta que el relámpago nos cae muy cerca. Entrenando en la pista, vemos que estaba una señora caminando con su bebé y tenía una chupeta, el niñito. El niño estaba con un baloncito, él chuta el balón y me imagino que, porque obviamente lo que vemos son los gritos, ¿no? Me imagino que en ese momento es que la chupeta se la traga y comienza a ahogarse el niñito. En ese caos que generó en ese momento, ver cómo ese niñito, calculo yo, 3, 4 años, cómo cambiaba su color de piel, donde todo el mundo gritaba, pero nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Todo el mundo estaba en shock. Me preocupó muchísimo. Y de pronto, por obra y gracia del Espíritu Santo, como dicen por ahí, él estaba cerca de una escalera. Y resulta que el niñito cae de espalda en la escalera y sigue rodando. El mismo golpe de espalda y como él va comenzando dando vuelta, Diosito lo protegió y fue que solo la chupeta sale de la boca del niño. Eso me dije, no puede ser, me asusté. Desde ese entonces yo comencé a estudiar, obviamente, todo lo que fuera primeros auxilios básicos, con los Boy Scouts, toda esta moda, cursos con protección civil, pero siendo un muchacho. Al ser más adulto, obviamente comienzo a especializarme un poquito más, hasta lograr tener al actual momento una certificación como instructor básico de primeros auxilios. En toda esta movida yo dije, wow, me encantaría en el mundo deportivo que existiera una materia y que todo entrenador pudiera estar preparado para un evento inesperado, porque el problema de todo esto es que cuando jugamos con la salud, en algún momento esa respuesta inmediata no llega a tiempo y la única respuesta inmediata que tiene es el entrenador que está con la persona desde un tobillo, una luxación, una fractura, una hemorragia, una persona se desmayaba y no sabíamos qué hacer. Cuando comienzo mi carrera deportiva como entrenador es donde yo comienzo entonces a decir, oye, ¿será que yo puedo comenzar a dictar certificaciones? Y le tocamos un ámbito interesante y comienzo a hacer un estudio de mercado. Las pocas certificaciones que habían eran para el mundo fitness y el mundo deportivo, era muy especialista, donde mi intención de llegar era al usuario que iba a una clase que en algún momento tú le decías hacer presión directa sobre el miembro afectado cuando hay una hemorragia, no entendía. Tú decías, ¿será que desde este punto de vista de entrenador hablo en un lenguaje que mi público alumno pueda entender? Y ese fue como que el enganche. Disminuí el lenguaje técnico sin salir de los procedimientos y comencé a delimitar qué realmente era básico. Porque en algunos cursos que estaban, resulta que los cursos eran extremadamente avanzados y de básico no tenían absolutamente nada. Y así comenzó esta movida de yo poder transmitir a las personas lo importante que es tener esos conocimientos básicos, no solo de primeros auxilios. Uno de los condiciones que me comencé a preparar era
estar preparados para una emergencia. Entonces comenzamos a establecer desde emergencias naturales producidas por el hombre, situaciones con hechos delictivos, donde tú realmente seas una persona que puedas autoprotegerte. Logramos certificaciones internacionales de esta materia, donde hicimos diplomados en gerencia de riesgo y cada vez tenía más información, y lo que hice fue realmente un cúmulo de condensado de un curso básico que te permitiera a ti sobrevivir ante una emergencia inesperada, bien sea un robo a mano armada, bien sea un temblor. ¿Qué pasa si voy a mi casa y se está incendiando una olla? Entonces ubiqué las emergencias más importantes, que fueron los primeros auxilios, planes de contingencia, la inseguridad y obviamente todo lo que tenga que ver con incendio. Y hice un curso integral donde ahora generaba una cultura preventiva. Ya cuando nosotros hablábamos que realmente creo que esto, para que funcione, es un problema educativo. Puse el ejemplo que si hubiera una materia desde muy chico, cuando tú entras a primer grado, que se llame seguridad o emergencia o salud, y le comiences a generar esa cultura básica de acuerdo a la capacidad del niño, y cuando pases a segundo grado veas el nivel 2, nivel 3, cuando llegues a sexto grado ya puedas entender, lo repites en bachillerato y llegas a la universidad. Entonces cuando nosotros hablamos, ya lo conocemos. Porque las señalizaciones de incendios son de color rojo, porque las salidas de emergencia tienen que ser de color verde, que significa una barra antipánico. Cuando vas en la autopista ves una calcomanía y solo sabes que cuando es una calavera tú dices, esto debe ser peligroso porque tiene una calavera. Exacto. Entonces esa cultura en materia de prevención, comenzarla a rescatar, porque realmente nos convertimos en reactivos. Cuando algo me sucede, cuando algo me asusta, es que realmente yo comienzo a prepararme. Es como decía en la parte médica, que uno es más curativo que preventivo, y lo que tú comentabas, muchas veces hay enfermedades que con la prevención podemos disminuir los altos índices, tanto de mortalidad como de la misma morbilidad de la parte de las enfermedades como tal. Total. Es muy interesante esa parte. Esa parte de prevención en el mundo deportivo para mí ha sido extraordinaria, trabajar de la mano con los médicos, ya cuando me conocen, donde ellos me dicen, Víctor, lo que este paciente necesita es esto, estos son los ejercicios que no puede hacer. Entonces comenzamos a trabajar ese equipo multidisciplinario en conjunto, y hemos tenido personas desde operaciones de columna, de rodilla, personas con la tensión volada, problemas respiratorios, y en tan poco tiempo hemos visto una transformación. En el caso puntual que tenemos en este espacio donde estamos ahora, en el Hotel Ávila, en los últimos 3 años hemos tenido casos que han impactado a los mismos usuarios. Casos como, por ejemplo, 3 casos de personas que han perdido más de 20 kilos simplemente por cambiar su estilo de vida. Personas que han estado deprimidas a punto de colapso, donde tenían que ir al psicólogo 2 veces por semana, y resulta ser que el estrés y el dolor que tenían en el cuello desapareció por completo. Es que realmente eso es lo interesante de tenerte aquí, que yo soy una de esas personas. Yo perdí, estando en tus terapias, más de 18 kilos. Y también desde el punto de vista médico veía cómo muchos pacientes deprimidos acudían y salíamos de verdad que felices, hacíamos... Y era lo que tú decías, era drenar, porque lo que aprendí a ver contigo no es solamente ver el ejercicio, la parte física, que era lo que tú comentabas, sino la integración total, lo que es el bienestar biofísico social. Y eso es lo interesante de este entrenamiento, que no es solamente ir porque estoy bonita, me puse en el gimnasio y salgo igualito con mi depresión o salgo con mis problemas a diario. No, era la integración total, y de verdad que yo te felicito y sobre todo por esa positividad que tú transmites y que necesitamos tanto hoy en día. Sí, disculpa, Víctor, una pregunta que te quería comentar para nuestro radio oyente. Tenemos muchos mitos, como tú comenzabas, del ejercicio. Creemos que si tenemos 20 años somos aptos nada más para hacer el ejercicio. Si tenemos cierta edad no lo vamos a hacer. Que si tenemos un grado de flacidez, más nunca ese músculo va a endurecer. Que si tenemos una discapacidad no podemos acudir a una cancha a hacer un ejercicio. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto? ¿Cuál es el llamado? ¿Quiénes son aptos para realizar el ejercicio? Sí, mi primer llamado es que no hay límites, primero. El segundo es que deben de buscar una asesoría profesional.
Yo creo que eso es lo que ha perturbado realmente este ámbito, que en algún momento te consigues a una persona que tiene una camisa que dice entrenador. Y resulta que esa camisa donde le puso entrenador no tenía las competencias, ni las capacidades, ni las credenciales de cómo gestionar, gerenciar y asesorar de primera mano ese llamado de esa persona que buscaba esa necesidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona que desee iniciarse en la actividad física es buscar asesoría de un profesional, donde realmente este profesional tenga unas credenciales que lo avalen como tal. En segundo caso, debe acudir al médico de cabecera. Jamás podemos comenzar a movernos sin una evaluación física hecha por un especialista, donde el médico le dice, perfecto, podemos comenzar, todo está normal. Ese acompañamiento de esa verificación médica debe estar respaldada de una prueba de esfuerzo. Luego de esa prueba de esfuerzo, ya posteriormente pasan a la mano de otro equipo multidisciplinario que tiene que estar compartido, que es un entrenador, que es el que está capacitado para realizar su plan de entrenamiento, y tiene que buscar a un nutricionista. Conseguimos que entrenadores que se creen nutricionistas y desean ser médicos, y resulta que es un zapatero, no es especialista en ninguna de las áreas. Luego de tener este equipo multidisciplinario conformado por el médico, el entrenador y un nutricionista, con estos tres se comienza a hacer un trabajo en conjunto. Posteriormente a eso es que realmente nosotros le hacemos un test exploratorio a las personas que se acercan. Ese test exploratorio, para mí como entrenador, buscamos cuáles son las deficiencias, cuál es el objetivo que esa persona desea alcanzar, y establecemos los planes a lograrlo. Claro, cuando tú hablas, todo esto suena bonito, porque cuando hablamos y buscamos la ciencia, dice que todo entrenamiento debe ser individualizado. Te preguntan, ¿cómo haces tú para individualizar un entrenamiento en una cancha grupal donde hay 50 personas? Y resulta que ahí es donde está el trabajo duro del profesional, de poder generar clases que permitan segmentar quiénes son los básicos, quiénes son los intermedios y cuáles son los avanzados. Cuando segmentas de acuerdo a las capacidades físicas encontradas, entonces comenzamos a deshojar un poquito más todo esto, donde va un acompañamiento pleno de la persona. Cuando nosotros, en mi caso particular, cuando hablamos y ya yo sé tus necesidades van a ser integrales, tanto físicas como mentales, porque la filosofía que nosotros buscamos es diseñar cuerpos aptos para la vida, activos de por vida. Así es. Cuando ves todo esto que buscamos, lo que nosotros hacemos realmente es trabajar apalancado de especialistas que nos hacen el trabajo mucho más fácil para ir orientando a las personas. A efectos de la motivación, una persona que nunca ha hecho ejercicio o que abandonó el ejercicio hace mucho tiempo y sencillamente está, digamos, como apático, ¿cómo lograr la motivación de esa persona? Sí, ahí nosotros utilizamos unas técnicas que se conocen como PNL, programación neurolingüística, con pequeñas preguntas abiertas y cerradas. En esa introducción ya podemos nosotros, por medio de esta técnica, tener un acercamiento de cuáles son las necesidades puntuales. Estas técnicas nos ha costado muchísimo, pero ya después de 20 años se hace un poco más fácil. Podamos lograr, hasta cuando la persona viene caminando, podemos detectar en qué estado de ánimo ya se encuentra. Al yo ejercer alguna instrucción con algún movimiento, yo veo sus hombros y yo veo que los hombros no están acorde a lo que está pensando. Hacemos contacto visual. Cuando el contacto visual no está en lo que nosotros mandamos a hacer, ahí comienza un trabajo individual donde la persona, al conocerla... ¿Qué tiempo puede durar ese trabajo de motivación, de arranque, de despegue? Desde el comienzo de la clase. Para que sea realmente un buen enganche, el trabajo comienza desde que tú llegas. Trato obviamente de recibo a las personas con una sonrisa,
diciéndole que no hay nada imposible. Ya cuando tú llegas a un sitio y alguien te dice, mi profe, ¿cómo estás? Y tú le dices, mejor imposible, esperando un día malo para saber qué es eso. De los buenos somos pocos. Siempre me busco frases que te ayuden a dar y romper ese hielo. Cuando generas ese choque durante la clase, yo voy diciendo frases motivadoras. Y poco a poco ellos van entrando y van soltando y van captando, porque es como si fuera tejiendo un cuento. Al final de toda esta sesión de entrenamiento, donde yo dije, hoy voy a enseñarles el esfuerzo, y hago un ejercicio donde ellos se tengan que esforzar, pero al final de eso yo hago un repaso, y ese repaso lo doy con unas palabras. Pongo como que, ¿qué lograron? ¿Qué alcanzaron? ¿Ahora vieron que sí pudieron? Víctor, ya para terminar, un mensaje para el país, un mensaje motivador desde tu punto de vista deportivo, para la salud, para la influencia. ¿Qué nos dejas? Sí, yo creo que como deportista voy a poner un claro ejemplo. Me estoy preparando para un maratón, y realmente un maratón es una prueba de larga distancia. Y no todos llegamos a la prueba si no tenemos una preparación. En algún momento, si en este maratón yo no llego con los tiempos que yo deseo, o me paro a la mitad del camino, habrá otra oportunidad para seguirme preparando mejor hasta alcanzarlo. El mensaje es muy claro. Uno se traza su futuro, pero no hay una segunda oportunidad. Lo importante es que las personas exitosas se diferencian una de las otras, es porque si me caigo 1, 2 y 3 veces, siempre me voy a levantar con la misma energía, el mismo entusiasmo. El mensaje es, no te rindas. Así es, de verdad que muchísimas gracias. Víctor González, ¿puedes repetir otra vez tus redes sociales? Sí, @Comando Víctor. Ok, te felicito, y como siempre te he comentado, espero que siempre sigas con esa humildad que te caracteriza, de verdad que sí, y con la excelencia. Entonces, Ángel, el tiempo es oro, y bueno, tuvimos que lamentablemente se toca despedir el espacio. Entonces debemos no hacerlo pues sin antes dar las gracias a todos nuestros neurooyentes por neurosintonizarnos, y recuerden que los esperamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Pacífica 90.7. Queremos ofrecerle lo mejor del mundo médico a su alcance. Nuestra visión es sacar el consultorio hacia nuestra sociedad. Hoy en los controles, Engelbert Martínez. En la producción y musicalización, Javier Santos Pírito. En los micrófonos, la doctora Gisbeli Salazar y su servidor, quien les habla, el doctor Ángel Cermeño. Todos bajo la dirección del padre Vicente Mancini. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como Neuronas al Aire. Para contactar a la doctora Gisbeli Salazar, pueden hacerlo por el 0426-596-0681. Y para contactar al doctor Ángel Cermeño, pueden hacerlo por el 0424-265-5254. Recuerden que la vida es bella y siempre debemos de dar lo mejor de nosotros, que contamos todavía con un país maravilloso y con gente maravillosa que está dispuesta a dar lo mejor de sí. Así que tengan muy buenas tardes, y los esperamos en nuestro próximo espacio el miércoles de 3 a 4 p.m. Me delata la mirada.